les bendiga, amados hermanos. Es un gusto poder saludarles y bendecirles a través de esta transmisión. Esperamos que el Señor pueda bendecir la vida de cada uno de nosotros y que por sobre todas las cosas podamos siempre estar dispuestos a recibir la administración de parte del Señor. Hoy pues queremos avanzar un poquitito en el tema doctrinal, la doctrina básica que hemos estado estudiando juntamente con todos ustedes que siempre nos hacen el favor de sintonizarnos y de poder recibir la bendición. El propósito siempre es llevar una palabra que, en el caso de la doctrina, que venga a cimentarnos, que venga a solidificarnos. Y recuérdese que la Escritura dice que en la carta a los Hebreos, hermano, dice el Señor que en aquel tiempo, dice, se conmovieron todas las cosas, pero que en este tiempo se van a remover nuevamente, pero que solo van a quedar firmes aquellas que tengan cimientos estables, cimientos sólidos. Eso quiere, y la doctrina es precisamente eso, un cimiento sólido para nuestra vida espiritual. Entonces yo creo que es muy, muy importante el hecho de que nosotros estemos firmes en la doctrina. Sé que para algunos los temas doctrinales puedan parecerles aburridos, en el sentido de que tal vez ya los conocieron, ya los han oído, hermano, y que pues de alguna manera crean que ya lo saben. Pero nunca, hermano, uno deja de aprender. Siempre hay algo nuevo que el Señor tiene para nuestra vida. Así que te motivo a que puedas recibir la administración de parte del Señor. Vamos a orar y vamos a presentarnos delante de Él. Padre que estás en los cielos, estamos delante de ti, agradecidos, Señor, por tu grande amor, misericordia y bondad. Yo reconozco, Señor, que tú eres bueno, que tú eres maravilloso, poderoso, santo y verdadero. Y delante de tu presencia estoy en este momento suplicándote, por favor, Señor, una bendición extraordinaria sobre nuestra vida. Desde ya estamos solicitándote, envía tu buena palabra, envía la bendición, Señor, sobre nosotros, un espíritu de entendimiento. Señor, danos en nuestra boca, Señor, las palabras adecuadas para poder explicar, Dios mío, cada concepto, cada principio, cada verdad, y que no sea por lo que nosotros digamos, sino que sea por lo que tu Espíritu Santo diga, que tu pueblo pueda ser edificado. En el nombre maravilloso de Jesús, te lo estoy pidiendo, te lo estoy suplicando, papito lindo, por favor, auxílianos, ayúdanos, enséñanos, Padre, e instrúyenos para gloria de tu nombre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Amén y amén. Pues la verdad, hermanos, es que viene a mi mente en este momento, siempre me gusta hablar de los principios del libro de Génesis, sobre todo, no que solo es el libro, me gusta hablar, sino que, pero es un libro que yo veo como el Señor siempre nos habla a través de él, de muchas maneras. Lo podemos ver como una semilla que va a tener fruto en el resto de la Biblia, pero sobre todo, o que se va a desarrollar en el resto de la Biblia, pero que vemos el fruto allá en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Porque ahí, pues yo lo llamo también el libro de la revelación, pero el libro de la cosecha, porque hay tantas cosas extraordinarias que Dios tiene. Por el otro lado, podemos ver cómo se hacen las cosas bien o mal en el libro de Génesis, y cómo es la revelación de las cosas que debemos de hacer de manera correcta, porque ahí se revelan las cosas que se hacen en el cielo, en el libro de Apocalipsis, hermano, y entonces ahí podemos corregir. Bueno, y de muchas maneras lo podemos ver, ¿verdad? Pero pensando en que cuando Dios crió al hombre de Génesis capítulo número 2, hermano, Dios lo forma y después lo pone en el huerto, y dice que lo puso, hermano, con dos propósitos: para que lo labrara y lo cuidara. Siempre lo he visto, hermano, de esta manera: labrar, una función puramente física, y cuidar, una función puramente espiritual. Pero cuando nosotros vamos a ver esa palabra labrar en la Biblia, es una palabra, hermano, que cuando nosotros la vemos significa abad. Me parece que es la palabra abad. Y esa palabra significa precisamente cultivar, significa arar, pero también significa, hermano, servir, inclusive dar culto al Señor.
Decir que, hermano, desde allá del libro de Génesis se estableció muy claramente que Dios, cuando puso al hombre en el huerto, lo puso con el propósito de que sirviera, de que le sirviera a él. Porque realmente, hermano, yo creo que cuando nosotros entendemos todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho y está haciendo continuamente por nosotros, no cabe duda, hermano, que una de las cosas que tenemos que aprender es a ser agradecidos sirviéndole también al Señor. Pero en aquel momento tal vez no era tanto por gratitud que Adán lo hacía, sino porque entendió que era su función inicial, su función principal, su función primigenia, que lo iba a llevar, por supuesto, a otras etapas y a otras dimensiones, hermano, porque Adán no lo pusieron solamente para estar en el huerto, sino que Adán lo pusieron para que ahí evolucionara y que un día reconquistara la tierra bajo los principios y los parámetros que Dios había establecido. Entonces, hermano, veo yo que desde allá del libro de Génesis Dios está claramente estableciendo el hecho, hermano, de que es necesario que nosotros aprendamos realmente a servir. Aprendamos nosotros, hermano, a dar lo mejor de sí mismos. Dios no se beneficia de nuestro servicio, sin embargo, nos da la oportunidad que nosotros le podamos servir a Él, hermano, para que de esa manera nosotros pues le mostremos cuán agradecidos estamos con Él. Ahora, definitivamente, hermano, yo creo que la forma como nosotros le sirvamos aquí al Señor en la tierra va a determinar la forma o la posición que vamos a tener nosotros por la eternidad. El servicio muchas veces ha sido menospreciado. Hay personas que cuando se les habla del servicio en la iglesia, piensan, hermano, que servir en la iglesia es hacer oficio, hacer una tarea, o como dijo alguien, hermano, yo ni en mi casa hago eso, ¿cómo lo voy a hacer en la iglesia? Y realmente estaba muy equivocado, ¿verdad? Con la respuesta que dio, porque no sabía, hermano, la barrera que estaba poniendo prácticamente entre Dios y él, por lo que dice toda la escritura con relación al servicio. Entonces, creo yo que muchas veces no se le sirve al Señor porque se tienen conceptos muy equivocados. Hay personas que ven el servicio a Dios como algo muy bajo en cuanto al nivel que ellos puedan tener, tanto social, económico, hermano, también académico y de otros niveles, ¿verdad? Que puedan tener. Pero cuando nosotros entendemos que el servicio a Dios, hermano, realmente es, aunque nosotros lo hacemos para algunas personas, pero que realmente al final, hermano, lo estamos haciendo para Dios, es decir, directamente lo hacemos para alguna persona, pero que nosotros en el fondo lo estamos haciendo para el Señor. Entonces, cuando entendemos eso, no importa lo que hagamos para cualquier persona, porque sabemos que, como dijo el Señor Jesucristo, que por cuanto lo hiciste a estos pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, creo yo, hermano, muy, muy importante el hecho que nosotros podamos aprender realmente lo que es el servicio. El servicio no es un favor que tú estás haciéndole a alguien, sino que el servicio es una oportunidad que Dios te da para mostrar tu agradecimiento para con Él. Ok. Veamos aquí algunos pasajes de la Escritura y quiero que vaya conmigo, hermano, aquí a Malaquías, capítulo 3, versículo número 17, hermano. Dice la Escritura, y ellos, fíjese que Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Y en ese libro precisamente hay aspectos que cuando nosotros lo leemos son aspectos que de alguna manera el Señor nos está preparando para lo que vendría en el Nuevo Testamento. Es decir, como una especie de resumen hace Malaquías de las cosas que el pueblo no hacía bien y entonces para que las enmiende y que las pueda empezar a hacer bien al entrar, por así decirlo, estoy hablando en el sentido espiritual, hermano, al Nuevo Testamento. Entonces aquí dice, y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo prepare mi especial tesoro y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Fíjese, hermano, que qué tremendo, porque el Señor, en primer lugar, el Señor considera
que aquel que le sirve se va a constituir en un especial tesoro. A veces por eso le digo, cuando no hay comprensión, cuando la mente no deja avanzar, hermano, y no nos damos cuenta de la dimensión, de la magnitud, de la importancia que tiene el servicio para el Señor, definitivamente, hermano, nos estamos perdiendo una bendición, porque aquí dice, hermano, claramente que el Señor va a convertir en su tesoro especial a aquellos que le sirvan a Él. Entonces, si tú y yo le servimos a Dios, somos parte del tesoro, no de cualquier tesoro, del tesoro especial del Señor. Pero aparte de eso, hermano, el servicio, porque ahorita vamos a entrar, porque aquí no hemos leído la palabra servicio, pero bueno, hasta el final, ¿verdad? Aparece ahí, déjeme subrayársela, así sí aparece la palabra servicio, no la aquí, ¿verdad? Entonces, pero algo tremendo que yo veo aquí, hermano, es que los que le sirven se constituyen especial tesoro del Señor. Pero mire otra cosa importante, también es una puerta abierta para que cuando alguien falla, y no es invitación a que alguien peque, ¿verdad? Porque no lo es, hermano, Dios nos guarde de eso. Pero si le fallamos, como dice Juan, hermano, abogado, aparte de que abogado tenemos para con el Padre, nos está diciendo aquí que hay una puerta que se abre precisamente para el perdón. Es decir, que la persona que le sirve al Señor, no es que Dios se va a comportar de una mejor manera que con aquel, porque Dios es un Dios perdonador. Sin embargo, la puerta que se abre es, hermano, es mucho mayor, es más fácil entrar a ese tiempo de perdón. Así que yo creo que el Señor precisamente, hermano, nos está hablando de la importancia que tiene aquí el servicio. Pero sigamos, veamos el siguiente versículo, el versículo 18. Dice, entonces volveréis a discernir o a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Mire, hermano, que el que le sirve al Señor, aparte de todo, aquí nos está dando otra luz el Señor con respecto a esto, y es el hecho, hermano, que el Señor nos va a visitar con discernimiento. El Señor nos va a visitar con discernimiento, porque recuérdese, el verso anterior termina diciendo, como un padre perdona al hijo que le sirve. Entonces, está hablando del servicio, y ahora aquí dice, entonces volveréis a discernir, es decir, hermano, que como consecuencia de servirle al Señor, y hay muchas maneras de servirle, hermano, entonces el Señor nos va a dar discernimiento de muchas maneras, discernimiento entre el bien y el mal, discernimiento entre lo justo y lo injusto, entre lo santo y lo profano, discernimiento, hermano, de muchas maneras, pero aquí específicamente dice, entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Es decir, no solo como tú ya le estás sirviendo, se te va a abrir la puerta del perdón, pero también se te va a traer una dotación de discernimiento sobrenatural para que tú puedas distinguir entre el justo y el impío. Entre el justo y el impío. Pero aquí hay otra cosa que a mí también me impresiona, y es que el justo y el impío. Y luego dice, el que sirve y el que no sirve. No sirve. Pero si usted se da cuenta, al que sirve lo compara con el justo, y al impío lo compara con el que no sirve. Entonces, ahora, impío, ¿por qué impío, hermano? Mire, en la Biblia se habla en este aspecto específico se habla de 3 niveles: el justo, el impío y el pecador. El justo, pues, hermano, es el consagrado, el apartado para Dios. El impío es el que vive una vida a su manera, a su deseo, a su anhelo, como le dé la gana, dirían algunos, ¿verdad? Ahora, aquí no aparece el pecador, porque el pecador no tiene por qué servirle al Señor. Él no tiene por qué estar entre el que sirve y el que no le sirve, porque el pecador es el que no conoce de Dios. Entonces quiere decir que el impío lo ponen como el que no le sirve al Señor. En otras palabras, el que no le sirve al Señor se constituye en un impío, o por ser impío no le está sirviendo al Señor. Ok. Entonces creo yo, hermano, definitivamente que servirle al Señor
podría llegar, o no servirle al Señor podría ser considerado como una impiedad. ¿Por qué? Porque definitivamente no hay agradecimiento, y al no haber agradecimiento, pues definitivamente no se le sirve al Señor. Ok, avancemos. Entonces el tema, hermano, que yo quiero abordar en esta oportunidad es el tema del servicio, ¿verdad? Y yo creo que definitivamente toda persona que ha tenido un verdadero encuentro con el Señor, hermano, no se necesita motivarlo para que sirva, sino que solo hay que enseñarle, hermano, porque la gratitud va a brotar de su corazón, es instintivo. Esto es más o menos, ¿quién le dice a un niño recién nacido que tiene que empezar a buscar el pecho de la madre? Es como que tuviera un olorcito en su nariz, hermano, y empieza inmediatamente a abrir su boca y a mover su boca, y la madre solo le acerca el pecho y él lo agarra. Es instintivo. Entonces, el que nace de nuevo, el que tuvo un encuentro con el Señor, es instintivo, es algo, hermano, normal, es algo natural, que él inmediatamente lo que quiere es precisamente servirle al Señor. Entonces eso es algo que brota, es algo que viene. Entonces, hermano, lo único que necesita es que le encarrilen, que le encaminen, que le pongan los parámetros de cómo poder hacerlo. Pero definitivamente, hermano, el hombre que se ha encontrado con el Señor siempre, hermano, va a querer servirle, porque el servicio se constituye en una forma de expresar nuestro amor para el Señor. Cuando tú le sirves al Señor, estás diciéndole: Señor, yo te amo, y como te amo, Señor, pues deseo con lo poco que pueda hacer, porque ¿cómo te podría pagar? No puedo. Si la salvación nos la dieron gratis, porque si nos la cobraban no podíamos, nadie podía pagarla, hermano. No es con un precio de oro ni plata, dice la Biblia, sino con el precio de su sangre maravillosa. Así que, hermano, todo lo que tú hagas, por eso debes de esforzarte para servirle al Señor, y cuando le sirvas, haz lo mejor para el Señor. Si afuera en el mundo, cuando te piden hacer algo, tratas de hacer lo mejor posible para agradar a un hombre, a una persona, a tu jefe, a qué sé yo, hermano, y cuánto más para el Rey de Reyes y Señor de Señores, tú no le debes de dar lo mejor a él. Ok, avancemos. Mire, la palabra servicio hay muchas palabras que se traducen servir o servicio, hermano, en la Biblia, tanto en el idioma hebreo como el griego. Solamente vamos a abordar en esta oportunidad dos palabras. Por un lado, la palabra hebrea, que es la 5656, abodá, y esa palabra que significa trabajo de toda clase: celebración, clase, compañía, efecto, esclavo, idóneo, labor, labranza, ministerio, obra, oficio, rito, servicio. Se da cuenta, aquí habla de servicio, hermano, servidumbre, servir también de la persona, siervo, tarea o trabajar. Es decir, hermano, cuando hablamos de servirle al Señor, hay muchas cosas en las que uno puede servirle. Y por supuesto que yo entiendo, y quiero aclarar esto, porque muchas personas dicen: es que ustedes creen que solo en la iglesia se puede servir. No, yo creo que se puede servir, digamos, hay un dicho que dice: el que es perico, donde quiera es verde. Yo no sé si a usted le ha pasado que digamos, personas que tienen un don de servicio extraordinario y que son invitadas a una fiesta. Ellos no son los dueños ni los anfitriones de la fiesta, sino que fueron invitados a la fiesta. Pero cuando uno las ve, hermano, al rato que llegaron a la festividad, ya andan ahí sirviendo algo, y uno dice: Dios mío, ¿y qué pasó? Es que tienen un don de servicio. Entonces, hermano, no están sirviendo solo en su casa, no están sirviendo, no, en todo lugar donde están, hermano, le están sirviendo. Entonces yo creo que de la misma manera nosotros podemos servir al Señor. Pero también mucha gente dice: no, es que ustedes quieren que solo en la iglesia. Sí, pero hay otros que quieren servir solo afuera, y Dios quiere que sirvas adentro y que sirvas afuera, que lo que hagas adentro, hagas afuera, que así como manifiestas ser cristiano entre las iglesias, trates de ser cristiano fuera de la iglesia, te esfuerces por dar un buen testimonio. De la misma manera el servicio, lo haces dentro de la iglesia y lo manifiestas también externamente, no solamente en lo externo, ¿verdad? Porque los dos extremos no son correctos. Es como que hasta hay otro dicho, ¿verdad? Hermano,
candil de la calle, oscuridad de la casa. Entonces vas a andar de candil afuera, sirviendo por todos lados. ¿Y dónde se congrega usted? Ah, no, pero es que yo no me congrego. No, 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 no. Tienes que tener un lugar donde te congregas, servir ahí, y también ese servicio que haces dentro de la iglesia, también lo haces fuera de la iglesia. Ok. Y la otra palabra, hermano, que aquí también es esta palabra, que es la palabra diáconos. También hay varias palabras en el idioma griego, pero dice probablemente de un obsoleto diaco. Fíjese lo que, y subrayé esto, lo puse en un color distinto. ¿Qué significa, hermano, esta palabra diáconos? Es hacer mandados. Por eso para muchos es de muy baja categoría. Es decir, que el servicio choca directamente con la altivez, con el orgullo, con la vanidad, con la vanagloria. La gente que tiene problemas de este tipo, hermano, definitivamente les va a costar servir al Señor, aunque sean agradecidos con Dios, pero el orgullo no deja que aflore esa gratitud en su corazón. Entonces, yo creo, hermano, que definitivamente es necesario que nosotros aprendamos a servirle al Señor, porque inclusive ahí el Señor trabaja en esas áreas con nosotros para que no nos pase lo que le pasó a la iglesia de la Odisea. Yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Es decir, era orgulloso. Pero mire qué otra palabra se traduce, o cómo se traduce: mesero. Mesero, hermano. Quehaceres domésticos. Bueno, ya aquí vienen otros como maestro cristiano, pastor, dice, hermano, sirviente, siervo, servidor o ministro. Aquí habla específicamente de las personas, y también diácono, ¿verdad? Era otra de las... Ok, entonces si usted se da cuenta, hermano, hay muchos conceptos alrededor de la palabra servicio, y por eso me llamaba la atención la palabra abodá que vimos en el idioma hebreo, porque esa palabra se traduce como, hermano, de trabajo de toda clase. Ok, entonces veamos, hermano, lo que dice aquí la escritura en Juan capítulo 14, versículo número 12. En verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará, y aún mayores que estas, porque yo voy al Padre. Si usted se da cuenta, esas obras no es más que servicio, no es más que trabajo. Entonces, el que cree en Él, hermano, es instintivo, como le dije, inmediatamente después va a querer. Es como aquel hombre llamado, o aquel eunuco al que Felipe, hermano, que iba en el camino, y Felipe se puso a la par de él, y iba leyendo el eunuco un rollo de la palabra, y entonces le dijo: ¿entiende lo que lees? ¿Y cómo? Le dijo: si no hay quien me lo explique. Y entonces Felipe se subió, le empezó a explicar, y nomás terminó de explicarle, él entendió. Y cuando entendió, porque le estaba hablando del bautismo, hermano, le digo: ¿qué impide que yo me bautice? Hermano, inmediatamente. ¿Por qué? Porque el hombre entendió. Entonces, cuando nosotros entendemos realmente, hermano, que nuestro servicio es por gratitud al Señor, definitivamente vamos a querer hacer las obras, hermano, del Señor, y vamos a querer agradar al Señor. El que cree en Él, hermano, algo que sigue es que le va a querer servir al Señor. Avancemos. Mateo capítulo 20, versículo 26. Dice: no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro servidor. Entonces aquí confirmamos lo que veníamos diciendo, hermano, que el que quiera ser grande, para poder llegar a ser grande, primero hay que hacerse servidor. En otras palabras, primero hay que hacerse pequeño. Nadie va a poder llegar a ser grande si no es pequeño. Por eso es que el Señor Jesucristo dice en uno de los pasajes: yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Es decir, la Biblia dice que se humilló a sí mismo, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que tenía que aferrar o podía aferrarse, sino que se despojó de eso, tomando forma de siervo, de servidor, de sirviente, de mesero, de hermano, el que hace mandados, el que hace oficios domésticos. Hermano, eso manifestó Jesús, que es el Hijo de Dios, el creador del universo, por el quien subsisten todas las cosas. Y sin embargo, Él, hermano, se humilló para tomar esa forma. Entonces nosotros también tenemos que tomar la forma de siervos, no para descender como Él, sino para ascender, porque aquí dice: el que quiera ser grande,
que se haga pequeño, que se haga servidor, ¿verdad? Amén. Avancemos, avancemos. Luego Mateo, el siguiente verso, ¿verdad? Dice, y el que quiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo, así como el Hijo del Hombre. Aquí está el verso que le estaba citando. No vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Entonces, el que quiera, allá dice que el que quiera ser grande, va a terminar siendo servidor. Y aquí dice, el que quiera de vosotros ser el primero, terminará siendo vuestro siervo. Es decir que, hermano, la grandeza de Dios es contraria a la grandeza del mundo. En el mundo, para tratar de ser grandes, se pasa y no importa, hermano, qué medios se utilicen, ¿verdad? Porque al final dicen el fin justifica los medios, dicen ellos. Pero en el Señor no es así. El que se humilla, dice el Señor, será exaltado. Entonces, algo que tenemos que aprender es a humillarnos, hermano, y una forma de humillarnos, eso lo mostró Jesús en los versos que ya le cité, pues es definitivamente, hermano, llegar a tomar forma de siervo, ¿verdad? Ok. Miremos aquí, hermano, la razón, la esencia, la motivación, lo que debe de impulsarnos a nosotros al servir. Porque mire, dentro de las iglesias y fuera también de las iglesias se encuentra mucho con personas, uno, que aparentemente le sirven al Señor. Y por eso que la Biblia dice que se tiene que discernir entre el que sirve y entre el que no le sirve. Por ejemplo, el apóstol Pablo, nosotros nos damos cuenta, hermano, que él, persiguiendo a la iglesia y matando a los cristianos, consideraba que le estaba sirviendo al Señor. Pero cuando nosotros, hermano, nos damos cuenta, el Señor le tuvo que aparecer en ese camino a Damasco, lo botó del medio de transporte que lo conducía, hermano, y ahí le tuvo que hablar el Señor, es decir, lo tuvo que poner al nivel tierra, ¿verdad? Hermano, lo tuvo que poner para que él pudiera entender. Ahora, pero él creía servir al Señor, pero estaba haciéndolo de una manera incorrecta. Entonces nosotros tenemos que saber cuál es la razón, hermano, por la que nosotros deberíamos realmente de servirle al Señor, qué es lo que nos debe de motivar. Y Hebreos 12:28, hermano, es un versículo impactante y creo yo motivante también para cada uno de nosotros. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, es el reino del amado Hijo, es el reino de la luz, tengamos, fíjese, tengamos gratitud y mediante ella, ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que nos debe de impulsar a servirle al Señor? La gratitud. Y mediante ella sirvamos al Señor, sirvamos a Dios. Pero no solo servirle, sino que en nuestro servicio debemos de agradarle con temor y reverencia. Mire, hay personas que no le sirven al Señor. Hay otros que le sirven al Señor, pero quieren hacerlo a su manera. No, yo le voy a servir, pero aparte que quieren poner sus propias condiciones, quieren servir en un estado incorrecto. Es decir, hermano, no consagrados ni buscando de Dios. Y aparte de eso, hermano, la verdad, hermano, es que no están agradando a Dios con lo que están haciendo. Entonces, nosotros debemos de servirle al Señor. ¿Cómo? Hermano, agradándole a Él con temor y reverencia. Es decir, quien supervisa tu servicio para Dios no es el diácono, no es el anciano, no es fulano, no es mengano, no. Quien, hermano, supervisa tu servicio para Dios es el Señor mismo. Él ve cómo le sirves a Él. Así que debemos de pedirle al Señor que nos ayude. Ok. Ahora, veamos aquí, hermano, lo que yo llamo también la dimensión del servicio. Es decir, por esta razón yo creo, hermano, que muchos, por su falta de conocimiento de esto que le voy a trasladar, muchas personas menosprecian el servicio, lo tienen en poco. Principalmente cuando el servicio es por ejemplo, hacer la limpieza en el templo, ¿verdad? Arreglar las sillas, estar pendiente de las necesidades de los hermanos en un servicio. Entonces la gente termina menospreciando este privilegio tan hermoso, hermano, porque mire, por insignificante a los ojos de los hombres que parezca algo que nosotros hacemos para Dios, hermano, yo le aseguro que tiene una dimensión extraordinaria. Y entonces no podemos nosotros menospreciarla, sino que tenemos que entender. Entonces mire lo que dice el Salmo capítulo 100, versículo 4.
Aquí voy a tomar como referencia el tabernáculo de Moisés. Usted sabe que el tabernáculo tenía tres partes: atrio, lugar santo y lugar santísimo. El atrio era la parte más, lo voy a decir así, pues solo para que usted me entienda, la parte menos espiritual. Pero no es que no fuera espiritual, sí era espiritual, pero solo para que usted me entienda, hermano, ¿verdad? Es decir, que era espiritual, pero cuando usted llegaba a la siguiente dimensión, que era el lugar santo, había una gloria mayor, y cuando llegaba al lugar santísimo era mayor. Me explico mejor para que no dejar esta incógnita o este mal sabor que alguien pudiera tener con lo que dije. A lo que me refiero es que, digamos, en el atrio, si vemos en el aspecto, hermano, de la palabra, allá en el atrio estaba el agua que tipifica la palabra y que servía para lavar la inmundicia del sacerdote. Esa era una dimensión de palabra, hermano, que estaba en el atrio. Cuando vamos al lugar santo, ahí estaban los panes de la mesa de la proposición. Esos panes ya era para alimentar. Es la misma palabra, solo que aquella limpiaba y esta para alimentar. Cuando llegamos al lugar santísimo, ahí estaban las tablas escritas por el dedo de Dios. Es decir, hermano, que ya era una dimensión distinta de palabra, ya era una palabra directa, una palabra que mostraba un encuentro con el Señor, inclusive porque esas tablas se las dieron a Moisés cuando él se encontró con el Señor y Dios mismo las escribió. Es decir, que las dimensiones van cambiando. Si vemos con respecto a la luz, en el atrio era la luz del sol, en el lugar santo era la luz del candelero, pero en el lugar santísimo era la luz de la gloria del Señor. Entonces, solo para que usted me entienda. Entonces lo voy a tomar como referencia para esto que le voy a trasladar, de la dimensión del servicio. Oiga lo que dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios, y a sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre. Déjeme leerle el siguiente versículo, solo quiero hacerle énfasis aquí, hermano, que en los atrios estaba la alabanza. La alabanza está en los atrios. Fíjese, pues, sigamos adelante. Mateo capítulo 4, versículo 10. Entonces Jesús le dijo: vete. Eso fue cuando el Señor estaba siendo tentado por el adversario allá, hermano, en el desierto. Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, aquí hay otros dos conceptos. Allá en el primer versículo, Salmo 100, ¿cuál era el concepto? Alabanza. Aquí, ¿cuál es el concepto? Hermano, adoración y servicio. Si esto entonces lo ponemos en el tabernáculo de Moisés, estas tres partes, diríamos que en el atrio, porque eso lo establece claro la Biblia, en el atrio está la alabanza. En el lugar santo está la adoración, pero en el lugar santísimo está el servicio. Es decir, que la dimensión del servicio, hermano, es una dimensión del lugar santísimo. No es una dimensión cualquiera. No es una dimensión que deberíamos de menospreciar. No es una dimensión que nosotros tengamos en poco. No es una dimensión que nosotros, hermano, podamos decir: esto no es importante. Sí, definitivamente es muy, muy, pero muy importante, hermano, el servicio para el Señor. Es decir, que es de un nivel muy superior, por así decirlo, a la alabanza y a la... Bueno, otra vez, no quiero menospreciar, porque estoy hablando para que nadie menosprecie y no quiero que usted piense que yo estoy menospreciando la alabanza o la adoración. Lo que estoy diciendo es que son niveles que tenemos que tener acceso a ellos para alcanzar una estatura, y que el servicio está en uno de los niveles más altos. Inclusive en las gradas de ascenso gradual, que son 15 salmos que están descritos del Salmo 120 al Salmo 134. Hermano, cuando usted ve el servicio, es una de las últimas gradas, es la grada número 15, precisamente, están hasta en el Salmo 134, solo como una referencia para que usted, hermano, se dé cuenta de la importancia que tiene el servicio a Dios. Ok, avancemos. Otra de las cosas importantísimas, hermano, es que nosotros no solamente deberíamos de servirle a Dios, como vimos en aquel pasaje anterior que decía que tenemos que servirle con temor y reverencia al Señor. De la misma manera, nosotros tenemos que tener, porque hay personas que en su servicio hacen lo que tienen que hacer, pero su actitud para hacer lo que tienen que hacer no es la mejor.
Es decir, hermano, que nosotros, aparte de hacer lo que tenemos que hacer, tenemos que servir. Tenemos que hacerlo, perdón, de la manera correcta. Pongo un ejemplo, usted que es padre de familia o si usted es hijo también lo sabrá, que digamos, hay padres que dicen a los hijos, ve y haz esto, limpias el cuarto. Y entonces uno de los hijos lo hace con gusto, hasta cantando y hermano, hasta no solo limpió, sino que ordenó, hasta le puso olor a aquel lugar y lo hizo con todo su corazón. Y padre o madre, aquí está, ya lo terminé. Pero hay otro que sí lo hace, pero lo hace protestando. Al final los dos lo hicieron. Pero ¿quién es el que agradó al Padre? Aquel que lo hizo con todo corazón. Ahora, si el Padre no se da cuenta cómo lo hicieron, va a decir, los dos lo hicieron, sí, pero Dios no. En el caso de Dios, hermano, Dios sí se da cuenta cómo hacemos nosotros las cosas. Entonces, por eso tenemos que tener actitudes correctas. Mire lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 6. Está hablando del servicio. Dice, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad como al Señor. Hermano, y no a los hombres. Hermano, mire qué tremendo. Entonces, todo servicio que tú hagas para Dios, hazlo de buena voluntad. No lo hagas de mala gana. No lo hagas solamente por hacerlo, solamente porque estás en un calendario, porque te pidieron hacerlo. No, hazlo, hermano, poniendo ahí tu voluntad. Por eso otra vez yo hablo de este tema de cuando nosotros rendimos nuestra voluntad al Señor. Porque mire, Jesús, cuando le preguntó al Padre que si era su voluntad que Él muriera allá en el monte Getsemaní, le dijo, si esta es tu voluntad, yo la voy a hacer. Entonces el Padre le dijo, sí, esa es mi voluntad. Ok, yo no me deleito en el sufrimiento que voy a tener, pero sí me voy a deleitar en hacer tu voluntad. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Le vamos a servir a Dios, hagámoslo con todo nuestro corazón. Y claro, que el servicio no es aquí un sufrimiento, pero solo te puse el ejemplo para que te des cuenta. Entonces, deleítate y hazlo con buena voluntad. Y la manera de tener buena voluntad para con el Señor es que tú, hermano, lo hagas conforme a la voluntad de Él también. Ok, Salmo capítulo 2, versículo 11. Servid a Jehová con temor y alegrados con temblor. Aquí no habla del temor de miedo, hermano, sino del temor de reverencia al Señor. Es decir, servir con temor. La Biblia dice que el temor a Jehová, que abstenerse del mal es temor a Jehová, es tener temor a Jehová. Entonces, una de las formas, porque hay varias, ¿verdad? De servir con temor es apartado del mal. No se trata de que como yo decido sobre mi vida, entonces le sirvo como me dé la gana, en pecado o como yo quiera, porque al final de cuentas estoy cumpliendo con mi privilegio. Sí estoy tocando, sí estoy limpiando, sí estoy danzando, sí estoy dándole clase a los niños, sí estoy predicando, sí, pero ¿en qué condición? Con temor a Dios es apartado del mal. Job era justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, es decir, que el mismo temor de Dios lo llevaba a apartarse del mal. Por eso es que la misma palabra del Señor nos enseña, hermano, en Jeremías capítulo 2 y versículo 22, ve cuán malo y cuán amargo es haber dejado a Jehová tu Dios y apartarte mi temor de ti, dice el Señor. Entonces, hermano, cuando nosotros dejamos el temor, abrimos la puerta para que el pecado, para que cualquier situación venga a nuestra vida también. Ok. Otra de las cosas es servir con alegría. Dice, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Y aquí quisiera traer a mi mente un versículo, hermano, de Deuteronomio capítulo 28, cuando el Señor está hablando de las consecuencias de la desobediencia. Y dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con alegría,
cuando tenías abundancia de todas las cosas, entonces servirás a tus enemigos en la escasez. Mire qué tremendo, hermano, porque la alegría es algo que es un fruto de nuestra gratitud, de nuestro amor para el Señor, por lo que Él hizo al haber muerto por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces cuando nosotros no servimos con alegría, sino que el servicio se vuelve una carga, el servicio ya lo haces de mala gana, hermano, y hasta tal vez a veces hasta enojado, hasta molesto haciendo el servicio. Eso, aparte de que no te va a beneficiar, hermano, te va a traer consecuencias negativas a tu vida. Entonces, si le vamos a servir, sirvámosle a Dios con todo nuestro corazón. Y al servirle con nuestro corazón, pues las expresiones, hermano, delante del Señor van a ser de alegría, de gozo, de regocijo, definitivamente. Colosenses capítulo 3, verso 22. Dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo, dice hermano, al Señor. Entonces, esto es bien importante también que nosotros, hermano, lo analicemos. Si vamos a servirle al Señor, hagámoslo con sinceridad, hagámoslo con transparencia, hagámoslo con honestidad. Mire, hermano, para servirle al Señor, pues hay tantos privilegios en la iglesia como gente le quiera servir al Señor. Es decir, los privilegios en la iglesia y fuera de la iglesia no se terminan. Pero sí es importante que lo hagamos con un corazón sincero, es decir, no con hipocresía, no con un doble interés, no, hermano, inclusive no por ganancia, no, sino que le servimos al Señor, hermano, que le sirvamos de verdad con todo nuestro corazón, porque es muy importante que lo hagamos de esa manera. Yo creo que Dios está esperando, Dios no solo ve lo que nosotros podemos hacer, sino que también Dios ve cómo lo estamos haciendo, sobre todo esto último que dije. Es más o menos como la ofrenda. Cuando tú, hermano, traes una ofrenda, Dios ve tu ofrenda. Pero antes de ver tu ofrenda, que eso fue lo que pasó con Abel y Caín, ve también, hermano, cuál es tu corazón con el que estás trayendo la ofrenda. Y por eso fue que Caín no fue acepto delante de Dios, porque no lo hizo de la mejor manera. Mire lo que dice Josué capítulo 24, versículo 14. Ahora pues temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad, quitando los dioses de vuestros padres, que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Hermano, aquí hay dos características bien importantes. La integridad. ¿Qué es integridad? La palabra integridad viene de integrar, de estar integrado. Y nosotros somos seres tripartitos, tenemos espíritu, alma y cuerpo. Eso quiere decir que si le vamos a servir al Señor, le vamos a servir en espíritu, en alma y en cuerpo. Recuérdese que el espíritu es lo que nos comunica con Dios. El alma nos comunica con las personas, con las demás personas, y el cuerpo, hermano, pues sirve para contacto con todo lo físico, ¿verdad? Para relacionarnos con las cosas físicas. Entonces, ahora, si nosotros tenemos esas tres partes, significa que le vamos a servir al Señor integrados, espiritualmente, almáticamente, hermano, y físicamente. Es decir, hermano, espiritualmente conectados con Dios, almáticamente, hermano, con un buen ánimo, y físicamente, hermano, haciendo lo que nos has encomendado. Y por el otro lado nos habla de fidelidad. La fidelidad pues está íntimamente ligada al amor. Entonces eso significa que si yo le voy a servir al Señor siendo fiel, quiere decir que le voy a servir amando, ¿verdad? Porque si no me va a pasar lo que le pasó a la iglesia de Éfeso, que hacía muchas cosas, muchas obras, tenía muchas cosas buenas, pero resulta que había dejado su primer amor, y ese ingrediente que, hermano, que es el amor, le da valor a todas las demás cosas. Ok. Mire lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo, 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones. Mire, servirle al Señor con limpia conciencia, eso quiere decir que no tenga nada, hermano, de qué acusarte, de qué señalarte. Se recuerda de la mujer pecadora que llevaron los fariseos delante del Señor cuando él estaba escribiendo en tierra, y le dijeron: Señor, la ley de Moisés
Moisés nos dice que quien sea encontrado en el hecho del adulterio sea apedreado, ¿tú qué dices? Y llevaban las piedras en la mano. Y entonces el Señor siguió escribiendo en tierra y les dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y entonces dice, hermano, el verso, y cada uno acusados por sus propias conciencias, dejaron las piedras y abandonaron el lugar. Entonces, hermano, cuando se habla que servirle a Dios con limpia conciencia, está diciendo que nosotros tenemos que servirle sin que haya nada ni nadie que nos tenga que estar acusando. Es decir, si fueron por cosas del pasado que te están acusando, pues hermano, el Señor ya perdonó tus pecados y nunca más se acordará de ellos. Todos tenemos un pasado, hermano. Aún aquellos que dicen que no lo tienen, siempre lo tienen porque vienen de la estirpe de Adán, y ahí nos heredaron a nosotros el pecado. Pero dejemos eso. El punto es que entonces, hermano, que no haya alguien que te esté señalando que estás así como no aquí sirviéndole al Señor y allá afuera anda haciendo tal o cual cosa, ¿verdad? Porque a veces llegan a la iglesia diciéndole, mire, pastor, es que usted aquí tiene un fulano que tal y tal cosa hizo en el pasado. Sí, y entonces uno le dice, no, aquí no tengo uno. Todos los que están aquí hicimos cosas en el pasado. Pero hermano, si ya le pedimos al perdón al Señor, el Señor ya nos dio una nueva oportunidad. Entonces no te dejes acusar por cosas del pasado, pero sírvele al Señor, hermano, teniendo esa transparencia delante del Señor, hermano, esa limpia conciencia que te hace servirle al Señor de la mejor manera. Avancemos. Filipenses capítulo 3, versículo 3. ¿Cómo debemos de servirle al Señor? Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Es decir, los que le sirven al Espíritu, la Biblia siempre pone a una batalla entre el espíritu y la carne, y dice que el espíritu a la verdad está animoso, la carne es débil. El espíritu quiere, la carne no quiere. Entonces, hermanos, servirle al Señor en espíritu, es decir, con una disposición, pero no una disposición solamente del alma, sino una disposición porque el espíritu nuestro, el espíritu humano del cristiano es alimentado por el Espíritu Santo. Y entonces dice, ¿quién conocerá las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios que está en él? Entonces, hermano, el Espíritu sabe cómo le agrada a Dios y nos viene a poner la disposición, el anhelo, la forma de agradar a Dios con nuestro servicio. Y entonces, hermano, de esa manera nosotros lo hacemos. Entonces, pero la carne se va a oponer, no hombre, no lo hagas, no hombre, hacerlo de mala gana, es suficiente, nadie te está viendo, nadie se va a dar cuenta de lo que hiciste. Hermano, es que tal vez en la tierra nadie se va a dar cuenta, pero Dios, que conoce y sabe cómo es nuestro corazón, va definitivamente el Señor, hermano, a darse cuenta que nosotros no lo estamos haciendo de la mejor manera. Así que servirle al Señor en espíritu, hermano, es con disposición, como adoradores que le quieren servir en espíritu y en verdad, con una actitud de adoración al Señor. Así lo debemos de hacer. Ok, veamos ahora otra cosa, y es las formas de servicio. Es decir, hermano, cómo nosotros hay diferentes maneras de servirle al Señor, y la obra del Señor es muy polifacética, hay muchas cosas que hacer, pero ¿cómo nosotros le vamos a servir al Señor? No solamente haciendo esto, haciendo aquello, sino hay muchas cosas que podemos hacer. Por ejemplo, mire cómo dice 2 Corintios capítulo 8, versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas. Dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Hermano, cuando usted ve aquí, por ejemplo, ¿de qué se está hablando? De dar una ofrenda. Y dice que es un servicio para los santos. Entonces quiere decir que cuando uno da, hermano, da. Y no solo se da dinero, por supuesto, pero aquí sí está hablando de dinero. Pero cuando uno da, y tampoco estoy hablando de cantidades, sino que lo que el Señor ponga en nuestro corazón, cuando nosotros damos al Señor, lo que estamos haciendo es un servicio para Dios. Entonces, claro, muchas personas no lo ven como un servicio, pero recordemos que dentro de los dones del Espíritu está el don de dar. Y al estar el don de dar, entonces quiere decir, hermano, que nosotros, porque
porque los dones son para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces nosotros cuando estamos dando lo que estamos haciendo, hermano, es definitivamente sirviéndole a otros, porque Dios está beneficiando a otros con lo que nosotros estamos haciendo. Amén. Ok. Luego dice Lucas capítulo 2, versículo 36. Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hasta 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día. Oiga, ¿cómo le servía a ella? Con ayunos y oraciones. Entonces quiere decir, hermano, que también se puede servir al Señor cuando uno ayuna y es decir, mantiene una comunión con Dios para estar en oración, apartado para Dios, hermano. Entonces eso también es un servicio. Hay muchas personas que hacen este servicio tan extraordinario, hermano, porque constantemente están orando por otras personas, por los necesitados, por los perdidos, por los que no conocen del Señor, por gente que está pasando por una enfermedad, por, hermano, la salvación de las diferentes naciones. Es decir, hay gente que se mantiene, que ese es un don que Dios les ha dado, hermano, y están constantemente en oración, en súplica, y hermano, y le sirven al Señor con sus ayunos, con sus oraciones, y claman al Señor y le piden al Señor, y ahí están haciendo un servicio para Dios. Entonces, hay muchas maneras de servirle al Señor, y yo creo que esta es una muy, muy linda que nosotros tenemos que aprender a hacerla. Marcos capítulo 1 versículo 17 dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombres, y dejando luego sus redes lo siguieron. Entonces otra de las maneras como se le puede servir al Señor es llevando el mensaje, siendo pescador de hombres, hermano, llevando el mensaje de salvación a aquellos que no los conocen. Quizás, hermano, es algo que nosotros tenemos que activarnos, y principalmente en este tiempo, porque el Señor dice que la mies ya está madura. Pero ¿cómo le vamos a servir al Señor? Pues evangelizando, pues testificando del Señor, pues dando testimonio de las cosas que Dios nos ha hecho. Ay, pastor, pero es que viera que yo no sé mucho de la Biblia. No, cuenta lo que Él hizo contigo, eso es suficiente. Eso fue lo que mandó a hacer al Gadareno, el Señor, cuando lo liberó, le dijo, ve y cuenta a los tuyos las cosas que Dios ha hecho contigo. Entonces yo creo, hermano, que cuando nosotros tenemos claridad en ese aspecto, yo creo que hay muchas maneras de servir. Por eso, cuando la gente no quiere servirle, aunque hayan 1000 maneras, no le va a servir. Pero el que quiera servirle, hermano, hasta va a descubrir las maneras que hay para poder servirle. Josué capítulo 24, verso 15. Y si os parece, y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de vuestros antepasados, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, se le sirve al Señor, hermano, a través de las ofrendas. Se le sirve al Señor, hermano, a través de los ayunos y oraciones. Se le sirve al Señor a través del evangelismo, pero también se le sirve al Señor en familia. Y aquí es algo que dice Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Es decir, no le sirvas solo tú al Señor, involucra a los tuyos, hermano, involucra a tus hijos, involucra a tu cónyuge, hermano, que todos le puedan servir al Señor. Yo creo que siempre el Señor es un Dios de misericordia que nos da la oportunidad a todos para poder servirle. Por eso yo digo, y lo repito una vez más, en la iglesia y fuera de la iglesia hay tantos privilegios para servirle al Señor como gente le quiera servir a Él. Ok, ahora veamos aquí, hermano, la honra del servicio, porque el Señor cuando ve que nosotros le servimos, Él sí nos quiere honrar. Mire, hay cosas en las que nosotros honramos a Dios, ¿verdad? Y hay muchas maneras de honrar a Dios, pero también, hermano, cuando nosotros le servimos al Señor, el mismo servicio tiene su honra. Y mire lo que dice Juan capítulo 12, versículo número 26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Mire, aquí entonces, primero, hermano, el Señor Jesucristo está diciendo que si alguno le sirve, pues que le siga. Pero
ya da entonces parte de la honra a Él. También la honra del Padre será otra bendición, pero aquí lo primero es, hermano, que la honra que da el Señor al que le sirve es que donde Él esté, ahí estará su servidor. Hermano, ¿por qué? Porque el que le quiere servir a Dios, donde Él está, ahí está. Hermano, porque le está sirviendo a Dios y no le está sirviendo a los hombres. Entonces, pero aparte de eso, en la eternidad, hermano, el Señor está diciendo que el que le sirve va a estar con Él también en la eternidad, va a tener una posición de preeminencia, va a tener una posición importante, hermano, porque definitivamente Dios, hermano, sabe dar un puesto de honor a aquellos que le sirven. Y esto lo dice la siguiente versión. El versículo es el mismo, solo una siguiente versión, la versión latinoamericana. Dice: el que quiere servirme, que me siga, y donde yo esté, ahí estará también mi servidor. Y al que me sirve, el Padre le dará un puesto de honor. Es decir, Jesús dice que al que le sirva a Él lo va a honrar poniéndole en una posición donde Él esté. Donde Él esté, ahí estará. Pero aparte de eso, lo que le va a dar el Padre es un puesto de honor, es una posición de honor, es una posición honorable. Eso es lo que el Señor quiere con todos aquellos que le sirven a Él. Por eso, hermano, vale la pena servirle al Señor. Veamos algunas bendiciones del servicio, hermano, ya para ir casi terminando, veamos algunas bendiciones del servicio. Definitivamente el que le sirve a Dios abre unas puertas extraordinarias, hermano, para su vida, para su casa, para su familia. Eso téngalo por seguro. Y una de ellas dice aquí Deuteronomio 13:4: en pos del Señor vuestro Dios andaréis y a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, le serviréis y a Él os uniréis. Es decir, el que le sirve al Señor se hace uno con el Señor. Mire qué bendición más extraordinaria esta, hermano. Y eso, ¿dónde lo podemos hacer? Bueno, hermano, una de las cosas, de las maneras como nos hacemos uno con el Señor es cuando nosotros participamos de la mesa del Señor. Por eso es que el que le sirve al Señor, la puerta se le abre de par en par, de tal manera que cuando participa de la mesa del Señor, hermano, ahí se hace uno con el Señor, y las cosas aquellas que le han estado afectando y que no lo dejan avanzar, el Señor las elimina para darle una nueva genética y entrar a una nueva dimensión con Él. Así que el que le sirve al Señor se hace uno, se amalgama, hermano, se solidifica juntamente con el Señor. Amén. Veamos otro verso, Éxodo 23:25. Mas serviréis al Señor vuestro Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua, y yo quitaré las enfermedades de en medio de ti. Aquí hay dos por lo menos bendiciones, ¿verdad? Él bendice la provisión y Él quitará tu enfermedad. Mire qué bendición, hermano, el que le sirve al Señor, porque Dios bendice su pan, y esa bendición puede ser multiplicación, que nunca falte. Y yo sé que al que le sirve al Señor nunca le va a faltar. Si a los hijos no les sirve, no les falta, cuánto más aquel que le sirve al Señor le va a faltar algo, no le va a faltar. Y la otra cosa es que el Señor va a evitar que las enfermedades, ni siquiera ninguna plaga va a tocar tu morada, como dice la Escritura, hermano, en el Salmo 91. ¿Por qué? Porque el Señor está protegiendo, el Señor te pone en una burbuja, y aunque muchos sean afectados de muchas maneras con enfermedades y con otro tipo de situaciones, el Señor a ti te va a guardar porque le estás sirviendo al Señor. Éxodo 23:26 dice: no habrá en tu tierra ninguna mujer que aborte ni que sea estéril. Haré que se cumpla el número de sus días. Fíjese que el versículo 25 fue el que leímos: mas serviréis al Señor vuestro Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua, y quitará tu enfermedad. Pero en el verso siguiente dice: no habrá en tu tierra, es decir, el Señor alejará toda esterilidad, y aparte de eso, dice: haré que se cumpla el número de tus días, es decir, te va a dar largura de días. Son bendiciones que Dios ha determinado. La bendición de que va a ser fértil todo lo que hagas, va a prosperar el Señor lo que hagas, pero también, hermano, el Señor va a hacer que se cumplan tus días aquí en la tierra. Amén. Versículo 27. Estamos continuando, ¿verdad? Porque ahí decía que los que le sirven: enviaré mi terror delante de ti, llenaré de confusión a todo pueblo donde llegues, y haré que todos tus enemigos ante ti vuelvan la espalda.
Es decir, que tus enemigos no van a cantar victoria, no van a prevalecer sobre ti, porque el Señor, hermano, va a poner temor en ellos, hermano, y ellos van a alejarse de ti, te van a dar la espalda, ni siquiera te van a terminar afectando. Gloria a Dios. Bueno, y terminemos con esto, la herencia del servicio. Mire, hermano, porque también el Señor hereda a aquellos que le sirven, ¿verdad? El Señor tiene una herencia para aquellos que han dispuesto su corazón. Mire lo que dice Isaías 54:13. Ah, todos tus hijos serán enseñados por el Señor. Esta es herencia que el Señor te da. Todos tus hijos serán enseñados por el Señor. Es decir que, hermano, el Señor hará que tus hijos aprendan. ¿Cómo les va a enseñar? Les va a enseñar de una o de otra manera. Pero todos tus hijos serán definitivamente enseñados por el Señor. Y dice aquí, hermano, y grande será el bienestar de tus hijos. Yo declaro que esa palabra se va a cumplir en ti, hermano. No solo que tus hijos van a ser enseñados en el temor a Dios, en el camino del Señor, en la gracia, en el amor de Dios, en muchas cosas, pero aparte de eso, el bienestar será grande sobre tus hijos. Dice, en justicia serás establecida, es decir, hermano, estarás establecido en su justicia, estarás lejos de la opresión, pues no temerás, y del terror, pues no se acercará a ti. Es decir, estas son promesas que el Señor, pero pastor, usted me dijo que esta era la herencia. Sí, ya vamos a llegar al versículo conducente donde dice precisamente todo esto. Si alguien te ataca, no será de mi parte. El que te ataque caerá a causa de ti. Es decir, que el Señor otra vez está confirmando que, hermano, que la herencia, también tus enemigos no van a prevalecer sobre tu vida. Él te va a guardar a ti de todas estas cosas. Yo he creado al herrero que sopla las brasas y extrae una herramienta para su obra. Yo he creado también al destructor para arrasar. Pero ahora mira lo que dice el verso 17, y aquí es donde quería llegar y también donde voy a terminar. Ninguna arma, dicen otras versiones, esta dice herramienta, ningún arma forjada contra ti resultará eficaz. Es decir, ningún arma contra ti va a ser efectiva. Dice, y tú desmentirás toda lengua que se alce para juzgarte. Es decir, aún cuando calumnien de ti, cuando murmuren de ti, el Señor va a callar esas lenguas, hermano. Y dice, esta es la herencia de los servidores del Señor. Esta es la victoria que yo les aseguro. Oráculo del Señor, o sea, palabra del Señor, promesa del Señor. ¿Cuál es la palabra del Señor, hermano? Y Dios asegura esa victoria, que tus hijos, hermano, tus hijos recibirán la bendición, tus hijos serán bendecidos, tu familia será bendecida, tu casa será bendecida, porque hay una herencia para aquellos que le sirven al Señor. Y esa herencia te pertenece a ti, esa herencia el Señor te la ha dado a ti. Así que, hermano, en el nombre del Señor no va a prevalecer ningún arma. El Señor va a traer provisión para tu vida. El Señor va a alejar a tus enemigos. El Señor te va a sentar sobre la justicia. La opresión va a alejar de ti. El terror, va a alejar de ti. Hermano, ningún arma va a prevalecer contra tu vida. Toda lengua que se levante contra ti el juicio será callada de parte del Señor, hermano. Y Dios asegura esta victoria para tu vida. Así que servirle a Dios, la conclusión de todo, diría Salomón, la conclusión de todas estas cosas es servirle a Dios, vale la pena. No por la herencia, no por los beneficios, sino porque tenemos gratitud. Y como tenemos gratitud, le servimos a Él. Y al servirle a Él, como consecuencia de eso, Él abre las ventanas con honra. Ventanas, dije tal vez mal, abre los cielos para honrarte, abre los cielos para heredarte, abre los cielos para beneficiarte, para bendecirte por el servicio que le das a Él. Dios no es injusto para olvidarse del trabajo que hemos hecho para su obra, hermano, sino que Dios es justo y sabrá recompensar. Y Dios dice, hay recompensa por tu trabajo, por tu servicio en la obra del Señor. Y hermano, yo creo que parte de la recompensa que Dios le da a los que le sirven es que van a ser parte de la novia que va a ser arrebatada. Es más, quiero decirte que creo con todo mi corazón que nadie que no le sirva al Señor, hermano, creo yo que va a ser parte de la iglesia que va a ser arrebatada. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios, hermano,
ponga su mano sobre tu vida y que sea de bendición este tema que hemos compartido. Vamos a orar dándole gracias al Señor. Padre, te agradecemos de manera especial porque nos permites poder estar en esta hora, Dios, delante de ti, trasladando este tema doctrinal que por momentos, Señor, dan ganas de expresarlo de una manera devocional. Pero Padre del cielo, gracias por tu misericordia. Ayúdanos, Padre, para que todos los que puedan recibir este mensaje, esta palabra, esta enseñanza, puedan, Señor, ser edificados de una manera especial. Bendice a cada uno por nombre, levántalos, manifiéstate y glorifícate en ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. Que Dios te guarde, amado hermano, que Dios te bendiga y que esta palabra sea para edificar tu vida espiritual. Bendiciones.